Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad. En este video les voy a dar algunas recomendaciones para organizar sus Unspent Transaction Outputs en sus wallets de Bitcoin para hacer HODL a largo plazo, es decir, para guardar los Bitcoin por mucho tiempo. Les dejo un video arriba a la derecha por si quieren aprender más en profundidad cómo funciona el tema de los Unspent Transaction Outputs, pero en este video voy a hacer una breve explicación. Ahora, imaginemos que tenés tu wallet, ya sea una software wallet o una hardware wallet. Dentro de la wallet vamos a tener direcciones para recibir y direcciones de cambio, receive y change. Esto es cómo funciona internamente la wallet. Cuando vos le das una dirección o un código QR a alguien para que te mande Bitcoin, le estás dando básicamente la dirección 1 para recibir, en el caso de que sea que usas la wallet por primera vez. Imaginemos que la primera persona que te va a mandar Bitcoin te manda 0,1 BTC a la dirección 1. En tu wallet van a figurar como que tenés 0,1 Bitcoin, porque antes estaba vacía. Después otro día alguien te quiere mandar 500 Bitcoin. Entonces vos abrís tu wallet, pones receive y te va a generar una nueva dirección. Vos le das ese código QR o esa dirección a la otra persona y te va a mandar, por ejemplo, 500 Bitcoin a la dirección número 2. Ahora, cuando vos abrís tu wallet, en tu wallet van a figurar como que tenés 500,1 BTC. Pero en tu wallet internamente no tenés 500,1 BTC. Tenés un Unspent Transaction Output de 0,1 y tenés un Unspent Transaction Output de 500 Bitcoin. Si pasa más tiempo y alguien te manda, por ejemplo, otra vez 2 Bitcoin a la dirección 3, te llegan acá los 2 Bitcoin, en tu wallet vas a tener 502,1, pero en la realidad vas a tener 3 Unspent Transaction Outputs. Esto muchas veces en las hardware wallets o software wallets figura como coin control o control de monedas, en donde vos podés ver los distintos Unspent Transaction Outputs que tiene tu wallet. Este sería de 2 BTC. Y ahora te preguntarás, ¿qué pasa si alguien me manda Bitcoin a una dirección que yo ya había usado? Desde el punto de vista de privacidad, esto no te conviene hacer, porque imaginemos que a la persona que te va a mandar 0.005 Bitcoin le das la misma dirección que a la persona que te mandó 500 Bitcoin. Esta persona, antes de mandarte, al ver la dirección que le das, puede ver si ya se usó esa dirección y puede ver que ya recibiste 500 Bitcoin y que hay 500 Bitcoin en esa dirección. Entonces puede estar seguro de que en tu wallet tenés 500 Bitcoin. Por ese tema de privacidad no conviene reusar direcciones. Pero inclusive, si vos decidieras igual darle esa misma dirección, le puedes darle la dirección, te manda los 0,05 Bitcoin. En la wallet van a figurar 502,1 y un 0 y un 5 BTC. Pero en la cadena de bloques, aunque hayas usado la misma dirección para recibir, esta transacción figura como un Unspent Transaction Output nuevo. No es que se modifica el de 500 Bitcoin, directamente se genera un nuevo Unspent Transaction Output con 0,005 BTC, aunque los dos pertenezcan a la misma dirección. Después, otra cosa a tener en cuenta para finalizar con esta explicación de los Unspent Transaction Outputs es que si vos quisieras mandar Bitcoin a otra persona, por ejemplo a otra wallet, desde tu wallet vas a tener que usar estos Unspent Transaction Outputs para generar esa transacción. Dependiendo del monto que vas a mandar, qué Unspent Transaction Outputs se usan. Por lo general las wallets eligen automáticamente, podés inclusive cambiarle qué criterios tener en cuenta a la hora de elegir, o podés vos elegir qué Unspent Transaction Outputs querés usar. Imaginemos que tenés que hacer una transacción de un Bitcoin. Si vos tenés que mandarle un Bitcoin desde esta wallet que tiene 502,105 BTC a alguien, tenés dos opciones en donde usás un solo Unspent Transaction Output, que sería esta y esta. O sea, puedes mandarle 500 y se te genera un cambio de 499 que te van a llegar a tu dirección de cambio. Entonces, vos le mandás en la misma transacción 500 Bitcoin y en esa misma transacción figura que hay 499 BTC que vuelven a una dirección 1 de tu wallet. Entonces, cuando vos haces esta transacción, te va a aparecer un nuevo UTXO con 499 BTC. Y este se va a borrar. También podrías hacer lo mismo con 2 Bitcoin. En vez de usar el Unspent Transaction Output de 500 Bitcoin,
podrías usar el de 2 Bitcoin y en esa transacción figuraría que un Bitcoin va a la otra persona y un Bitcoin vuelve a la dirección de cambio 1, y en vez de tener 499 acá tendrías un Unspent Transaction Output de 1 y este se borraría. A su vez, cuando haces una transacción también podrías agarrar múltiples Unspent Transaction Outputs. Si el costo de transacción en ese momento está bajo, a veces conviene consolidar Unspent Transaction Outputs para que te quede el menor número. Tené en cuenta que cuantos más Unspent Transaction Outputs uses en una transacción, más caro va a ser el costo de transacción, porque el costo de transacción depende del espacio que ocupan tus transacciones en la cadena de bloques, no de la cantidad. Entonces, hay dos situaciones muy distintas que se pueden generar. Dos wallets pueden tener la misma cantidad de Bitcoin, pero pueden tener un distinto número de Unspent Transaction Outputs. Entonces, a la hora de hacer una transacción, podría salir mucho más caro para una wallet que para la otra. Imaginemos que tenemos una wallet A en donde tenemos 500 Bitcoin y esos 500 Bitcoin son un solo Unspent Transaction Output de 500 Bitcoin. Esta sería la wallet A. Después tenemos una wallet B que tiene 500 Bitcoin, pero en vez de tener un solo Unspent Transaction Output de 500 Bitcoin, tiene 500 Unspent Transaction Outputs de 1 Bitcoin. Es decir, y esto así por 500. A la hora de hacer una transacción a esta wallet que tiene 500 Bitcoin en un solo Unspent Transaction Output, le saldría mucho más económico que mandar 500 Bitcoin desde la wallet B en donde tenemos 500 Unspent Transaction Outputs de un BTC. Esta transacción saldría mucho más caro que esta. Entonces, el modo en el que administramos los Unspent Transaction Outputs va a afectar un tema de privacidad y un tema de costo en el futuro. Acá tengo algunos criterios a tener en cuenta a la hora de decidir cómo organizar tus Unspent Transaction Outputs a la hora de hacer HODL a largo plazo. No son todos los criterios que hay que tener en cuenta, puede haber más dependiendo de tu situación. Son algunos que son para mí los más importantes a tener en cuenta. El primero es el tema de privacidad, porque como ya saben, la cadena de bloques de Bitcoin es pública, entonces cualquiera puede ver qué cantidad de fondos hay en una dirección. A su vez, como les mostraba en la explicación anterior de los Unspent Transaction Outputs, alguien que te manda Bitcoin a una dirección que ya usaste puede ver la cantidad de fondos que tenés. Y después, también otra cosa a tener en cuenta es que cuando vos haces una transacción, la persona que recibe Bitcoin también puede ver cuántos Bitcoin tiene la dirección inicial en donde vos mandaste. Porque si se acuerdan, en la transacción de Bitcoin tenemos los inputs, que es el conjunto de todos los Unspent Transaction Outputs que vas a usar para esa transacción, y después tenemos outputs. En outputs tenemos la dirección a donde estamos mandando, que puede ser una persona 1 por ejemplo, y después dependiendo de si estamos mandando el monto total o si hay un cambio, también va a ser una dirección de cambio a tu propia wallet. Vamos a poner una C por cambio. Entonces, imaginemos que hablamos otra vez de la transacción de 500 Bitcoin. Yo guardo 500 Bitcoin ahora y en el futuro Bitcoin vale 6 millones de dólares cada uno. Si yo tengo un solo Unspent Transaction Output con 500 Bitcoin, el día que quiera hacer una transacción de cualquier monto, yo voy a tener que mostrar en esa transacción que tengo 500 Bitcoin. Porque para poder mandarle a alguien cualquier cantidad, imaginemos que quiero mandarle 10 Bitcoin, 10 BTC. Como yo solo tengo un Unspent Transaction Output, en esa transacción se van a mandar los 500 Bitcoin, 10 van a ir a la dirección 1 y después tenemos 490 que me van a volver a mi dirección de cambio. Entonces la persona que recibe esos 10 Bitcoin puede ver en la cadena de bloques que en esa transacción hubo una dirección de cambio con 490 Bitcoin. Entonces, al vos hacer esa transacción, esa persona, exchange o lo que sea, puede saber que vos tenés 490 Bitcoin más. Como mínimo, porque en una wallet podrías tener muchos Unspent Transaction Outputs, pero como mínimo sabe que tenés 490 Bitcoin. Entonces, acá entran varios factores a tener en cuenta. El primero es el de privacidad. Y en este caso también, impuestos. Porque, por ejemplo, imaginemos que vos mandás esos 10 Bitcoin a un exchange para retirar fondos en fiat y hacer el cambio. No sabemos cómo va a ser el sistema de impuestos en el futuro, si Bitcoin va a tener impuestos o no. También influye si los Bitcoin los tenés declarados o no, porque el gobierno siempre va a querer cobrar impuestos, entonces dependiendo de si los tenés declarados o no,
esto te podría llegar a causar muchos problemas, porque el exchange o a donde sea que los hayas mandado puede ver que tenés un montón de Bitcoin. Entonces, este es un factor a tener en cuenta. La mejor manera de eliminar este problema es crear Unspent Transaction Outputs con valores más chicos para cuando vos tengas que hacer una transacción puedas mandar el Unspent Transaction Output completo. Imaginemos otra vez, para el ejemplo que estamos hablando, que tenés una wallet con 500 Bitcoin. A vos te conviene tener varios Unspent Transaction Outputs, tal vez con distintos valores. Puedes tener uno con 300, después puedes tener uno con 100 y después te quedan 100 más. En esos 100 tal vez podrías dividirlo en uno de 50 y después 10 de 1 y todavía te quedan 40 más. Dentro de esos 40 podrías tener tal vez 40 de 0,5 y quedan otros 20 Bitcoin que los podrías tener en denominaciones más chicas todavía. Entonces puedes tener un montón de Unspent Transaction Outputs y el día de mañana, a la hora de vos querer mandar Bitcoin, en vez de mandar desde un Unspent Transaction Output que tiene 490, podrías mandar, por ejemplo, del que tiene 50. Entonces mandás los 10 BTC y te vuelven 40 porque estás usando el Unspent Transaction Output de 50. De todas maneras, con esta transacción también podrían ver que tenés 40 Bitcoin. Si no quisieras que vean que te quedan Bitcoin, podrías usar, por ejemplo, los 10 de 1. Si mandás en una misma transacción los 10 Unspent Transaction Outputs de un Bitcoin, correspondería a los 10 Bitcoin que tenés que mandar y no habría nada de cambio. No te vuelve nada a tu wallet porque estás usando el total. Entonces, de esta manera podés controlar un poco más el tema de la privacidad. Entonces, este es un factor importante a la hora de tener en cuenta cómo organizar tus Unspent Transaction Outputs. Después, el segundo factor a tener en cuenta es la cantidad de fondos. Porque no es lo mismo tener 500 o 10.000 Bitcoin que tener 0,5 Bitcoin. Si tenés 0,5 Bitcoin, si bien es un número grande, aunque Bitcoin valiera millones de dólares, no sería una cifra que te pudiera llegar a poner muchísimo en riesgo si alguien ve cuánto tenés. Hay que ver a cuánto sube Bitcoin, pero tiene un límite de cuánto puede llegar Bitcoin a valer. E inclusive aunque valiera, qué sé yo, 6 millones, 0,5 serían 3 millones. Obviamente tenés que tener cuidado desde el punto de vista de privacidad, pero no es lo mismo que si tenés 500 o 10.000. Con 0,5 Bitcoin también habría que dividir los Unspent Transaction Outputs, pero ahí también va a entrar otro factor que son los targets. Los targets es a qué precio vas a empezar a o vender Bitcoin o usarlo, porque podría ser que en el futuro ya se pudiera usar sin problema y no hubiera impuestos y los podés gastar, o no hubiera moneda fiat y solo hay Bitcoin. Entonces, dependiendo del target, que ya sea por tiempo o por precio, ¿cómo lo vas a organizar? Porque, por ejemplo, podrías tener un target de empezar a vender Bitcoin en 5, 10 o 15 años, o empezar a vender Bitcoin cuando llega a determinados montos. Por ejemplo, cuando llega a 1 millón, quiero vender la mitad. Entonces, si quisieras hacer eso, en este caso de que tenés 0,5 y querés vender la mitad, te convendría en tu wallet tener un Unspent Transaction Output de 0,25. Después podrías tener otros Unspent Transaction Outputs con montos más chicos para vender en un futuro. Pero como mínimo tenés que tener un Unspent Transaction Output de 0,25 para vender esa mitad en, qué sé yo, 5 o 10 años. Y a la hora de hacer esa transacción vas a gastar el Unspent Transaction Output entero. De esta manera conseguís mantener la privacidad. Después, otro factor a tener en cuenta es el tipo de venta que vas a hacer o uso. Porque en este caso que uno dice que va a vender la mitad cuando llegue a 1 millón, sería correspondiente a $250.000. Y en 5 o 10 años lo más probable es que siga habiendo exchanges, pero tal vez en 15 años ya no hay más exchanges y tal vez se puede usar el Bitcoin directamente. Y en el modo en el que se usaría probablemente no sea como se usa ahora. Las transacciones on-chain probablemente sean menos comunes. Lo más probable es que tal vez si sigue existiendo Lightning Network o haya algún sistema similar, tengas que cargar con una transacción inicial cierta cantidad de Bitcoin en una wallet que sea de segunda capa
y después usar esa segunda capa para hacer transacciones más chicas. Entonces tendrías que tener en cuenta de qué cantidad querrías tener en una wallet para poder hacer esas transacciones más chicas. Tal vez tener $250.000 en una wallet para hacer transacciones más chicas sea un monto muy grande y no te convenga tener unspent transaction outputs tan grandes. Tal vez te convenga tener de 0,05 tal vez. Entonces este es un monto más aceptable para tener una wallet para hacer gastos en 10-15 años cuando Bitcoin valga tal vez $1 millón. De todas maneras, si Bitcoin vale $1 millón, esto va a ser bastante. Y con respecto a este tema de tipo de venta o uso, hay muchas incógnitas que no podemos definir ahora, porque no sabemos cómo va a seguir desarrollándose Bitcoin. No sabemos si Lightning Network va a ser el uso principal, si va a aparecer otra Layer 2, otra segunda capa en donde vamos a poder usar Bitcoin, si la mayoría de las transacciones van a seguir siendo on-chain. Entonces hay que prepararse para distintos aspectos que pueden llegar a pasar, pero es difícil calcular todas las variables. Lo que sí hay que tener en cuenta es que las transacciones on-chain, lo más probable es que a medida que pasen los años y Bitcoin siga teniendo más gente que se mete y compra, las transacciones on-chain van a ser cada vez más caras. Entonces no te conviene tener muchísimos unspent transaction outputs con valores muy chicos. Con valores chicos me refiero a tener esto: 3000 satoshis o 0,00003 BTC. Que bueno, los ceros acá no debería de ir, pero se entiende la idea. Esta es una transacción que en el futuro probablemente no la puedas hacer porque el costo de transacción tal vez sea más grande que 3000 satoshis. Entonces tenés que tener en cuenta este factor a la hora de guardar el tema de los unspent transaction outputs. Cuanto más tiempo estés dispuesto a esperar y hacer hodl, más grandes creo que tienen que ser los unspent transaction outputs para no tener problemas con este tema de los costos. Yo estimo que si tu idea es hacer hodl por 20 años, no te convendría tener unspent transaction outputs que sean menores a un Bitcoin. Si vas a hacer hodl por 10 años, creo que el valor menor sería entre 0,1 y 0,05 BTC. Y si vas a hacer hodl por 5 años, y estos estoy hablando de los mínimos, estos son mínimos. El mínimo que podés en 5 años, yo no creo que suba tantísimo Bitcoin, entonces podríamos ponerle entre 0,05 BTC y 0,0005 BTC. Creo que son valores aceptables. Cuanto más tiempo vas a hacer hodl, más grande para mí tenés que mantener los unspent transaction outputs para que los costos de transacción no te sean muy altos. Pero en esta situación también tienen que tener en cuenta que influye cuántos fondos tenés. Si solo tenés un Bitcoin y vas a hacer hodl por 20 años, tal vez podés tener unspent transaction outputs un poco menores, de 0,2 por ejemplo, o 0,3. Podés tener 3 de 0,3 y uno de 0,1, o 2 de 0,3 y 2 de 0,2. Pero si tenés, por ejemplo, 50 Bitcoin, tal vez te convenga tener unspent transaction outputs de, qué sé yo, 10 Bitcoin, 5 de 10 o 3 de 10 y después, por ejemplo, 4 de 5 para tener variedad. Pero bueno, es otro factor a tener en cuenta, porque lo más probable es que en el futuro cada vez se hagan menos transacciones on-chain, pero de montos más grandes. Es decir, tal vez tengas que mandar un Bitcoin a una wallet de segunda capa para después poder usar de ahí. Entonces, para resumir un poco este video, cosas a tener en cuenta: el tema de privacidad, cómo vas a usar Bitcoin en un futuro y las transacciones que vas a hacer. Con respecto a privacidad, también tenés que tener en cuenta el tema de los impuestos, de si los Bitcoin los tenés declarados, si no los tenés declarados, si pensás pagar los impuestos correspondientes al país en donde vivas o no, que puede llegar a traer sus propias consecuencias. Y después también el tema de la cantidad de fondos que tengas, porque no es lo mismo tener 500 Bitcoin que tener de nuevo 0,5. A su vez también influye mucho los targets que tengas, si ya sean de tiempo o de precio, porque los targets de precio tal vez puedan llegar antes o después, y los targets de tiempo pueden variar cuál es el precio. Tal vez en 10 años Bitcoin vale 1 millón o tal vez vale 10 millones de dólares, no sabemos. También esos 10 millones de dólares podría ser que con la inflación que haya en 10 años no sean tanto dinero en tema de poder adquisitivo, simplemente es que hubo mucha inflación y el dólar vale menos. Y después también está el tema de tipo de venta o uso, ya sea si vas a vender un exchange, si les vas a vender a otra persona, si los vas a
gastar, y dependiendo del tipo de venta o uso que le vas a dar, vuelven a entrar en juego el tema de los impuestos y la privacidad, porque dependiendo del tipo de venta que haces, puede ser que te llegue a crear problemas con un tema de impuestos si es que no los querés pagar, que no es algo que estoy fomentando en este video, pero hay gente que no le gusta pagar impuestos y los va a tratar de evadir. Entonces, dependiendo del tipo de venta que quieras hacer, cómo te conviene organizar tus Unspent Transaction Outputs. Porque no es lo mismo mandar 500 Bitcoin a un exchange que mandar un Bitcoin. Así que, como pueden ver, hay muchas variables a tener en cuenta y no hay una fórmula mágica que funcione para todos. Porque todos tenemos distintas cantidades de fondos, tenemos distintos niveles de privacidad que queremos adquirir, tenemos distintos tipos de impuestos que tenemos que pagar, distintos tipos de targets a donde estamos dispuestos a vender o usar esos Bitcoin, y con respecto al uso del futuro, nadie sabe exactamente qué va a pasar con Bitcoin, si se va a morir y se va a ir a cero, o si realmente va a funcionar y la gente lo va a empezar a aceptar, los países van a empezar a dejar de cobrar impuestos por el uso de Bitcoin. Entonces, con tantas incógnitas es imposible dar una respuesta que les sirva a todos. Simplemente les estoy dando criterios para que ustedes puedan decidir. Así que bueno, con eso los dejo por hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.